Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos al segundo seminario de nuestra serie Da el Salto, en colaboración con Bronx SBDC, Solid Factor Consulting y Olé. Soy Ashley Cholula, moderadora de este evento y gerente de la oficina del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas del Bronx, en Lehman College. Mi función es ayudar a conectar a nuestros clientes con asesores de negocios. Me gustaría presentarles a mi equipo en el Bronx, Lincoln Alabaster, uno de nuestros asesores, y Patrick Saul, uno de nuestros asesores aquí también. El Bronx SBDC es uno de los 20 centros en Nueva York, junto con la oficina central basada en Albany. El SBDC de Nueva York es un patrocinador de recursos del SBA. Nuestra asesoría, educación, investigaciones de mercados y apoyo sin costo son posibles por la fundación del SBA, el Estado de Nueva York y el campus de universidades que nos hospedan. Varios centros ofrecen asesoría en español, como los de Manhattan, Brooklyn y Queens. Para asistencia sin costo en su condado, por favor regístrese usando el enlace apropiado en el chat que pondré en unos minutos. Si ya es un cliente buscando asesoría continua, favor de contactar a su asesor para seguir con su negocio. Olé es una iniciativa estatal diseñada para empoderar a los emprendedores latinos con recursos, relaciones y apoyo para que el SBDC pueda asistir al público. Esta sesión será grabada y compartiremos el enlace a la grabación con los asistentes en los próximos días en un correo de seguimiento. Los asistentes están en silencio y no aparecerán en cámara. Sus mensajes de chat solo serán visibles para mí y nuestros presentadores. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirlas en el chat o alzar la mano a fines del evento. Ahora quisiera agradecer a nuestros presentadores del día, Nicolás Rivera Guerrero y Leonardo Cristancho Hoyos. Gracias por participar en el mes de herencia hispana con nosotros. Ahora les paso la palabra. Ashley, muchísimas gracias y muchísimas gracias al SBDC por esta invitación. Nosotros estamos muy felices de poder compartir estos conocimientos y nuestras experiencias con los empresarios de Nueva York. Les cuento un poquito para los que no nos conocen. Solid Factor Consulting es una compañía basada en Nueva York que se especializa en ayudar a que los dueños de negocio hispanos puedan convertir esos negocios en empresas exitosas. Entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar sobre cómo ustedes como dueños de negocio pueden incrementar sus ventas y hacer crecer sus empresas. Bueno, y un saludo muy especial al panel, al SBDC y a todas las personas que nos escuchan. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar hoy esta presentación. Esta es una presentación bien interesante para todos los que están acompañándonos como asistentes, porque lo que queremos nosotros hoy es que ustedes como empresarios se hagan unas preguntas y vamos a tener una reflexión alrededor de estas preguntas que en algunos casos van a parecerse a lo que ustedes están viviendo en el día a día y en algunos casos se van a parecer a lo que posiblemente van a vivir en el día a día si todavía no lo han vivido. Este es el resultado de años de experiencia asesorando y acompañando empresarios hispanos para que puedan crecer sus empresas. Entonces comencemos con la primera pregunta del día de hoy. Antes de tratar de responder por qué este año no logré vender lo que quería vender, o por qué mis ventas no han podido subir lo que yo quiero que suban, porque muchas veces los empresarios nos dicen que el problema que enfrentan es que no tienen dinero en la cuenta del banco. Pero no tener dinero en la cuenta del banco es un síntoma, no es una, no es una causa del problema. Entonces, ¿por qué no estoy vendiendo? Porque nunca se han sentado a responder la primera pregunta. La primera pregunta que ustedes tienen que hacer como empresarios para saber si pueden o no crecer en sus ventas es, ¿quién es mi cliente y cuál es el problema que yo le resuelvo a mi cliente?
Si yo no tengo claro eso, si yo no puedo articular eso con una claridad total, yo voy a tener problemas para poder crecer mis ventas. Aquí, entonces, vamos a tener reflexiones alrededor de esta pregunta, porque lo que tenemos que saber como empresarios, primero que todo, es quién es mi cliente. Si ustedes creen que su cliente es empresas que producen tornillos, están equivocados. Dentro de la empresa que produce tornillos hay un ser humano que ocupa un cargo, que tiene una posición dentro de esa empresa para la cual sus tornillos eh, generan una serie de problemáticas. Y esas problemáticas, dependiendo del área en la que se encuentre la persona, van a tener diferentes tipos de soluciones. Entonces, si yo soy el director de producción de una empresa de tornillos, pues mis problemas van a estar asociados a cumplir con una meta de producción en mi compañía. Por tanto, si a mí me llama una persona a ofrecerme, por ejemplo, servicios de mercadeo digital, su solución no tiene nada que ver con mis problemas y por tanto yo no le voy a hacer caso a ninguna de las cosas que esta persona me diga en su intento por venderme algo. Por otro lado, si la persona que me llama tiene un software para disminuir los problemas asociados a los procesos de producción industrial, eso muy posiblemente sí se va a parecer a uno de mis problemas como empresario. Y por tanto, yo sí le voy a escuchar a esta persona que viene a plantearme una solución. Si nosotros no tenemos una solución que se ajuste a un problema del cliente, nunca vamos a poder hacer negocios y no vamos a poder tener buenas ventas. Ahora bien, inicialmente pareciera que este fuera un problema táctico. Es que esta pregunta la resuelvo mirando mis archivos de a quién le he vendido, analizando mis históricos, tratando de perfilar específicamente a alguien. No, este es un problema que hay que resolverlo desde una visión puramente estratégica. ¿Por qué es estrategia? Porque dentro de mi plan yo tengo que formular esta pregunta. Esta pregunta está relacionada con otras preguntas que probablemente son previas y que seguramente van a dar el resultado de quienes, cuando la resuelva, van a ayudarme a resolver la pregunta de quién es mi cliente. En ese orden de ideas, la estrategia, el pensamiento estratégico y la estrategia nos va a ayudar a llegar de una manera mucho más eficiente a resolver esta pregunta y nos va a permitir tener una visión mucho más amplia. Es que yo vendo, mi empresa vende llaves, ¿ok? ¿Y quiénes son los que compran llaves? Las personas para ingresar a sus casas, a sus locales, a sus empresas, a sus viviendas. Pero puede ser que si yo analizo esta situación desde un punto de vista puramente estratégico, al ampliar la visión, puede ser que yo sea una maquila, que yo fabrique llaves para que otra empresa sea la que las venda. Y probablemente mi cliente no es una persona natural, es decir, no es un sujeto que necesita una llave para su vivienda, sino probablemente sea una empresa que comercialice llaves y que lo haga a gran escala. Y a donde tengo que apuntarle es precisamente a un cliente institucional, a otra empresa y no a una persona natural o a una persona individualmente hablando. Entonces, esta pregunta debo analizarla inicialmente, desde sus inicios, debo analizarla desde una visión estratégica, viéndola como un complemento de un todo, como un complemento de varias preguntas que tengo que hacerme antes y después analizándola en contexto, en conjunto. No puede ser algo que yo desligue de mi realidad empresarial
y que trate de resolverla de manera individual. Eso no va a ocurrir. Y si lo hace, no le va a dar el resultado esperado. El resultado esperado es que usted tiene que analizar esto en conjunto, tiene que hacerse esta pregunta desde una visión estratégica en conjunto, con una gran cantidad de actividades que le van a permitir tener una visión mucho más amplia y seguramente ser más certero al momento de resolverla. Muy bien. ¿Qué pasa? Esta pregunta me va a definir muchos de los elementos de mi estrategia, como lo dice Leonardo. Por ejemplo, mi misión. Nosotros muchas veces vemos que los empresarios comienzan a tener éxito en alguna línea de negocio y comienzan a imaginarse unas oportunidades de diversificarse hacia diferentes industrias inclusive. Entonces uno ve que una persona que tiene un restaurante y le va bien en su restaurante, con las utilidades del restaurante, un día define que lo que quiere es invertir en bienes raíces para ponerlos en Airbnb. Y esto pareciera una solución lógica, normal, dentro de la lógica de los negocios, pero resulta que ese restaurante todavía es muy pequeño para ser una empresa funcional, como lo mencionábamos en nuestra charla pasada. Una empresa tiene que subsistir en sí y para sí. Si yo todavía sigo trabajando en mi restaurante y en mi restaurante yo todavía soy necesario, antes de yo entrar a invertir las utilidades de mi restaurante en una cosa totalmente diferente, en un mercado totalmente diferente de personas que yo no conozco, de un cliente que yo no conozco, lo mejor es reinvertir los recursos de mis utilidades en hacer crecer el negocio que yo conozco, que está dirigido hacia un cliente que yo ya conozco. Exactamente. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué diferencia hay pensar con estrategia y pensar esta pregunta sin estrategia? Yo voy a pensar quién es mi cliente. Me estoy haciendo una idea sumamente superficial de lo que es mi cliente. Entonces yo diría, si yo, volvemos al ejemplo de las llaves, voy a hacer una llave, o voy a hacer cerraduras, o el servicio o el bien que ustedes imaginen. Y yo puedo crear en mi imaginario la respuesta. Nicolás, ¿te puedes devolver un segundito al anterior slide? Entonces, yo puedo crear en mi imaginario la respuesta y puedo montar un plan sobre esa respuesta. Seguramente el resultado que va a obtener va a ser algo que usted no va a medir fácilmente. Va a ser algo que usted no va a entender fácilmente. ¿Por qué? Porque ustedes analicen la pregunta, ¿quién es mi cliente y cuál es el problema que resuelve? ¿Quién es mi cliente y cuál es el problema que resuelve? Si yo pienso estratégicamente, cuando yo aplico estrategia, estoy aplicando metodología. Estoy aplicando una serie de pasos organizados y concatenados que deberían darme el mismo resultado si lo ejecuto yo u otro, si lo hago juiciosamente. Miren cómo resolvemos esta pregunta metodológicamente hablando. Vamos a aplicar la estrategia. ¿Quién es mi cliente y cuál es mi problema? ¿Y cuál es el problema que le resuelvo a ese cliente? Yo lo primero que tengo que hacer es devolverme a mi visión, como lo dice Nicolás. ¿Cuál es mi visión? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A dónde quiero llegar? Es una meta programada. Y fíjense que en mi misión incluí que yo quiero ser el líder en la venta de llaves para el mercado local privado, no para vender al Estado. No voy a licitar. En mi cabeza, en mi visión, no voy a hacer licitación, no voy a hacer un contrato, no voy a optar por contratos con el Estado. No, voy a irme directamente al mercado privado. ¿Ok? Entonces, si tengo incluido eso en mi visión y yo atiendo a la visión que yo mismo construí
Es decir, me soy fiel al plan que construí, al plan que gesté, a la estrategia que inicialmente, mediante la cual quiero desarrollar mi empresa, ¿sí? Entonces tengo que decir, en esa respuesta no puede estar incluido licitaciones con el Estado. Lo que pasaría en el otro caso, que en el imaginario diría, a quién necesito, a quién le puedo vender llaves? Al Estado. Entonces, o al que se me presente que me pida llaves. Yo le vendo al que me pida. Y fíjense que si yo desde un inicio digo, yo le vendo al que me pida, ya no estoy pensando estratégicamente, ya me salí del plan que yo inicialmente tracé en la visión. Pero no es solamente eso, que si tengo trabajadores a cargo mío, si en mi empresa tengo personas trabajando, van a estar trabajando en cumplimiento de una misión. Y esa misión está ligada con la visión. Acabo de tomar una decisión en donde saqué de contexto totalmente a mis trabajadores. Entonces les dije, en la visión, vamos por el mercado privado de venta de llaves y chapas, por ejemplo, de cerraduras. Maravilloso. Y me dice alguien, oye, pero ¿por qué no le haga, el Estado necesita a alguien que le provea chapas? Ustedes son buenos de eso, ¿por qué no licita? Ah, bueno, licitemos. ¿Dónde quedó toda la estrategia con mis trabajadores? Si la misión de ellos era hacer que ocurra, es hacer que pase la misión, la visión que yo les planteé. Yo les dije, queremos llegar a ser los número uno en el mercado local privado. Y les digo a las 2 semanas, oiga, vámonos a esta licitación. Trabajemos en esta licitación. Muchachos, ¿les parece? Enfilemos pilas a la licitación. Generé un exabrupto al interior de mi empresa. Rompí la comunicación que yo tengo con mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo estaba pensando en cumplir una misión, en hacer que ocurra ser el primero en el mercado privado de cerraduras y de llaves. Y de pronto a mí se me ocurre la idea de ir a licitar. Entonces ya generé un gran problema de comunicación. Rompí la estructura estratégica y aún así estoy esperando resultados. Y aún así estoy esperando que mis trabajadores me den resultados. Y aún así estoy esperando que mi empresa genere resultados. Cuando yo mismo creé una ruptura entre la visión y la misión, entre la visión y la misión. Lo que yo me puse como meta llevar a mi empresa y lo que le dije a mis trabajadores, a mis coadyuvantes, a mis proveedores, que me ayudaran a llegar allí, que me ayudaran a cumplir esa visión, ese sueño, esa meta programada. Entonces, ejemplo, para aclarar mucho más el tema. Si yo pienso estratégicamente, yo tengo que tener en cuenta 4 aspectos. Pongan mucha atención a estos 4 aspectos. Mucha gente lo vende como el gran secreto. No, no, no es un secreto. Es trabajar con estrategia. Es ser estratégico. Es ser estratega. Es pensar con inteligencia. Lo que estábamos hablando en nuestra sesión del pasado lunes. Aprender a pensar con estrategia. Yo tengo que crear la misión de mis trabajadores en búsqueda de quién es mi cliente y cuál es el problema que resuelvo, teniendo una línea de trabajo coherente. Y esa línea de trabajo coherente debe ajustarse a visión, misión, los valores corporativos y serle fiel a la historia que quiero crear con mi empresa. Yo tengo que serle fiel a la historia que quiero crear con mi empresa. Tengo que ser fiel a la historia que lleva mi empresa. Yo tengo que serle fiel a mis trabajadores en la historia que venimos construyendo juntos. Y no puedo exabruptamente y disruptivamente traer excelentísimas ideas que me saquen de cumplir con la visión, de cumplir con la misión y que probablemente me genera al interior de la compañía un problema de comunicación en donde los valores corporativos no se ven reflejados. Uno de los valores corporativos, todos nuestros clientes, todos nuestros asesorados
colocan dentro de sus valores corporativos, y a la gente que hemos asesorado a lo largo y ancho de Estados Unidos y fuera del país, todos colocan como valor corporativo el buen trabajo en equipo. Ojo, el trabajo en equipo. Y no es solamente el trabajo en equipo, el buen trabajo en equipo. Todos tenemos esos en los valores corporativos. Mírenlo, analícenlo. La pregunta es, ¿y dentro de ese valor corporativo de trabajar en equipo, me preocupo por dar una comunicación o por comunicarme, dar un mensaje asertivo a mis colaboradores? Y me refiero asertivo a ser coherente con la visión, misión y con ese valor corporativo de trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo incluye no cambiar el plan porque es que se me ocurrió una idea, porque es que alguien vino y me sugirió algo. Si usted quiere trabajar en equipo y hacer licitación y cambiar su visión, misión y valores corporativos, pues hágalo, pero hágalo metódicamente, hágalo estratégicamente. Reúna a su equipo de trabajo y diga, tengo una gran inquietud, creo que existe una buena oportunidad. Vamos a trabajar en el sector público también, entonces vamos a trabajar y vamos a prepararnos para presentarnos ante el sector público, ante el Estado. Vamos a prepararnos previamente. Entonces tenemos que hacer una modificación a la visión, una modificación a la misión, y dentro de los valores corporativos, siéndole fiel al trabajo de equipo, lo vamos a hacer en equipo. Todos vamos a participar y nos vamos a cerciorar que entendimos. Y en ese orden de ideas, sí pude incluir una nueva idea que no estaba dentro de una línea estratégica, pero la incluí correctamente, la incluí metódicamente. Recuerden esto, es sumamente importante esto. Esta es una idea esencial. El trabajo en equipo genera una historia en equipo y las empresas surgen de un trabajo en equipo estratégico. Y ese trabajo en equipo estratégico va a ser más robusta, va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más sólida. La forma en la que usted se va a presentar ante clientes, ante el mercado y con sus propios trabajadores. Hay coherencia interna al interior de mi empresa y hay coherencia externa frente a los clientes y frente al mercado. Y la coherencia solamente genera como resultado solidez. Y una empresa sólida es una empresa que está destinada a permanecer en el tiempo y a tener oportunidades de crecimiento con sostenibilidad. Ojo, con sostenibilidad. Y en ese orden de ideas vamos a tener unos rebotes, vamos a tener unas situaciones tangenciales totalmente positivas. Se va a reducir el nivel de rotación de personal. Esto quiere decir, sus trabajadores van a entender que usted quiere un plan y que ese plan no es del gerente y no es del dueño de la empresa, es un plan de todos. Y cuando todos tenemos un plan, ese plan lo único que nos va a llevar es a la prosperidad. Y yo quiero trabajar en una empresa próspera, porque yo sé que si la empresa es próspera, yo soy próspero. Y generamos un concepto que se llama ancla de carrera, y cuando hay ancla de carrera que hace parte de un plan estratégico gerencial, yo no voy a dar mi empresa, yo no voy a renunciar, voy a serle fiel a sus principios y lo más seguro es que va a tener unos aliados maravillosos para crecer. Pero ojo, la comunicación asertiva que surge como resultado de una estrategia es el punto que estamos buscando. La pregunta de quién es mi cliente y cuál es el problema que le resuelvo es una pregunta estratégica, no es una pregunta meramente táctica. Nicolás. Exactamente. Para terminar este punto, este primer punto, y teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar Leonardo, hago un ejemplo porque yo sé que muchos de ustedes, los que asisten acá, están en el proceso de cómo utilizamos el mundo digital para atraer más clientes a la empresa.
Y lo vemos todos los días. Uno llega a las compañías y las compañías han contratado a una persona o a una agencia que se encarga de administrarles campañas. Pero muchas veces estas empresas no se han tomado el tiempo de responder con claridad a esta pregunta. Y entonces cuando las firmas de mercadeo se contactan con ellos y les dicen, listo, yo le puedo trabajar, yo le puedo montar unas campañas y le voy a cobrar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares, lo que cobre, porque hay de todos los precios. Y la empresa llega y encuentra que esta pregunta no está todavía resuelta. Lo único que puede hacer una agencia de mercadeo es aplicar una solución genérica para su empresa. Entonces, ustedes gastan 6.000, 10.000, 15.000 dólares y dicen, esto no funciona. Esta agencia no sirve. Ellos no son buenos. ¿Por qué? Porque no me han traído clientes. Pero es que si ustedes no tienen resuelta esta pregunta, nunca le van a poder comunicar a su agencia, a su persona de mercadeo, cuál es la persona que ustedes están buscando. Y si tienen resuelta la primera parte de la pregunta, pero no la segunda, cuando ellos logren ponerse en contacto con sus clientes, si ustedes no tienen claro el problema que resuelven, pues la persona que recibe su mensaje va a quedar confundida. Y al quedar confundida, no les va a. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que resolver para poder atraer más clientes a su negocio y tener un aparato institucional con sus funcionarios, con sus empleados, con sus proveedores, que aporte a lograr que esos clientes salgan felices de su negocio, es responderse esta pregunta. Entonces, los invito y las invito a que después de esta charla se sienten y piensen, le dediquen por lo menos 1 hora de su tiempo a tratar de dar una solución a esta pregunta. Y pasamos a la segunda pregunta que tienen que resolver una vez tienen resuelta la primera. Y la segunda pregunta que tienen que resolver es esta. Y eso sí lo vemos en 9 de cada 10 empresas en las que nosotros entramos a ayudar. Nadie tiene resuelto esto. De cada 10 clientes que llegaron el año pasado, ¿cuántos siguen conmigo? La gente dice, sí, es que aquí los clientes son muy fieles. Perfecto. De cada 10, ¿cuántos quedan? Ah, no, no, pues eso sí no lo sé, pero yo creo que mis clientes son muy fieles. ¿Por qué? Porque usualmente los empresarios y los empresarios de pequeñas y medianas empresas recuerdan con claridad los clientes con los que más interacción tienen, que usualmente son 5 clientes. Entonces, esos 5 clientes, como todo el tiempo están hablando con ellos, asumen que es el reflejo de todos los clientes de la empresa. Pero uno entra a revisar las cifras de la compañía y encuentra que usualmente a una compañía a la que le vaya bien está reteniendo 7 de cada 10. ¿Por qué? Porque nadie les está poniendo atención a los otros 3. Y en compañías normales, no las que les va bien, compañías normales, lo que identificamos es que puede llegar hasta 3 de cada 10. Solamente 3 clientes de todos los clientes que consiguieron el año pasado siguen con la empresa este año. Y hasta que ustedes no se resuelvan esta pregunta, no van a comenzar a hacerse las otras preguntas difíciles que salen de responder esta pregunta. Porque si yo digo que 3 de cada 10 clientes se quedan conmigo, algo tiene que estar pasando. Algo tiene que estar mal en mi producto. Algo tiene que estar mal en la manera en la que presto mi servicio. Algo tiene que estar mal en mi operación que no me está permitiendo que mis clientes se queden conmigo. Y en este punto es importante tener en cuenta que nuevamente esta pregunta es estrategia. Tenga presente que la metodología Bristol ve todo, visualiza todo desde la estrategia, porque esta metodología dice o manifiesta que esa es la forma correcta de abordar los problemas del día a día de la compañía y abordar grandes proyectos de crecimiento. Pero en este punto debemos hacer
énfasis en lo siguiente. Miren la pregunta nuevamente. De cada 10 clientes que llegaron el año pasado, ¿cuántos siguen conmigo? Si yo hago un análisis meramente táctico de la pregunta, pues básicamente la respuesta es un número. Es, el año pasado tuvimos 10 clientes en el tal mes. Cuéntenme cuántos están actualmente. No, quedaron 2. Ah, perfecto. El número es 2. Perfecto. La pregunta es, ¿y esos 2 por qué siguen conmigo? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué 8 no continuaron conmigo? Porque no les gustó. Podrían decir, no, no les gustó nuestro producto o servicio. Ah, no, pues si no les gustó, concentrémonos en los 2 que sí les gustó. Eso contestaría alguien que ve a nivel táctico la pregunta y la respuesta es sencilla. Continuamos con los que sí les gustó. El tema es que usted no está resolviendo ningún problema de fondo y el tema es que usted no está viendo la posibilidad de mejora para continuar con esos 8 que ya no están con usted. Y la pregunta es, si yo, si yo analizo el motivo por el cual esos 8 no siguieron conmigo y comienzo a analizarlo estratégicamente desde la forma en la que yo le inicié o le presté el servicio o como se lo mostré, el bien o servicio, dependiendo de la empresa, y comienzo a analizar cuál fue el comportamiento de este cliente o de este grupo de clientes. Y de pronto puedo hacer un comparativo histórico de otro grupo similar en el año anterior al que se está ejecutando el análisis. Puedo comenzar a hacer comparativos históricos y seguramente voy a comenzar a visualizar otras cosas que no tenía presente. Y probablemente no es ni siquiera que ellos no quisieran continuar con usted. Probablemente es que en el mes en el que usted se encuentra es un mes que para el negocio en el que usted está no es un buen mes de venta. Y no es porque no quisieron, simplemente en ese mes no les interesó. Ejemplo, yo vendo sombrillas y vendí 10 sombrillas en diciembre. En enero vendí 20 y en febrero vendí 3. A mí no me dejaron comprar sombrillas es porque no estén contentos con el producto. Es porque simplemente ya pasó el invierno y no necesitan sombrillas. Entonces la pregunta estratégica es, entonces yo qué debería vender, modificar mi producto. Ya no son sombrillas para la lluvia, sino son sombrillas para el sol. Y comienzo a analizar otras oportunidades. Pero esas preguntas y esas reflexiones se dan desde la estrategia, no se ven desde la táctica. ¿Cierto? Y para eso hay herramientas. Para eso hay herramientas. Hay herramientas como las encuestas. Encuestas cortas que le den a usted el insumo, la información que necesita para poder identificar la necesidad del mercado y la necesidad de su cliente específico en un momento específico del año. ¿Sí? Analizándolo, por ejemplo, desde el punto de vista de qué inversión tuvimos que hacer para que nos compraran 10 el mes pasado. ¿Será que nos compraron 2 este mes? No por cuestiones externas, sino porque probablemente frené la estrategia de mercadeo y la inversión que estaba haciendo a través de mi página web y a través de medios electrónicos en donde estaba colocando campañas para que la gente me comprara mi bien o servicio. ¿Será que tomé una mala decisión comercial y estratégica pensando que probablemente no era una propaganda de televisión lo que hacía colocar mejor mi marca ante el público que quiero, sino era una propaganda de radio en donde la gente no visualiza la funcionabilidad de mi producto, pero como es más barato? Entonces fue una decisión de ahorro de dinero
un ahorro del costo operativo si lo tiene metido dentro de la operación o si no lo tiene incluido dentro de los costos de la operación, lo ve como un gasto y entonces dice, no, hay que reducir gastos y por eso no le llegaron los otros 8. Son preguntas que uno se va haciendo en un ejercicio estratégico de entender qué es lo que ocurre. Pero en esto, el mensaje de fondo es, usted como gerente, usted como dueño de empresa, tiene que darse la oportunidad de tener un espacio en el día, un espacio en la semana, para poderse sentar a reflexionar y a pensar estratégicamente. Si usted no se da ese espacio, no va a poder desarrollar estrategia, no va a poder ver las cosas desde una visión estratégica. Y lo más probable es que sin estrategia no crezca, muy por el contrario, sus ventas decaigan. Porque las ventas es el resultado de una estrategia. Nicolás. Listo, perfecto. Entonces, lo mismo que con la pregunta anterior, queremos que se sienten durante la semana y respondan esta pregunta. Para esto, lo que pueden hacer es un ejercicio muy sencillo que se llama un análisis de cohortes. Lo pueden buscar en Google. Eh, y en este análisis de cohortes lo que ustedes hacen es simplemente decir, de los clientes que me llegaron en el 2021, ¿cuántos quedaron en el 2022? ¿Cuántos en el 2023? ¿Cuántos en el 2024? De los que me llegaron en el 2022, ¿cuántos me quedaron en el 2023? Y de esos, ¿cuántos me quedaron en el 2024? De los que llegaron en el 2023, ¿cuántos todavía me quedan en el 2024? Y van a encontrar un patrón. En la mayoría de las compañías que nosotros hemos analizado, hay patrones de comportamiento. Y esos patrones de comportamiento están asociados a decisiones estratégicas de la empresa que se vuelven costumbre y se vuelven cultura corporativa. Y esa cultura corporativa es la que define las razones por las cuales sus clientes se van. Es que en esta empresa, eh, nosotros, el cliente que no esté de acuerdo con nuestras reglas, que se vaya. Y se lo bajan el mensaje a todos los empleados. Y resulta que hay reglas que realmente no son reglas, que son preferencias de un empleado que él considera que es una regla. Y cuando un cliente se queja de ese comportamiento, el empleado actúa con base en la cultura, el cliente se aburre y el cliente se va. Pero si no hacen tomado el tiempo de reflexionar alrededor de esta pregunta, nunca se van a responder ese. Porque ustedes pueden lograr la primera parte con éxito. Ustedes pueden responder la primera parte con éxito y sacar campañas y traer clientes y llenar su compañía de clientes. Pero si su compañía no puede responder la segunda pregunta, ustedes van a tener es un colador de clientes, en el cual ustedes ingresan 100 clientes y salen 99. Y se asumen el costo de recibir 100 clientes, les cuesta dinero, pero no los retienen. Y si no los retienen, nunca van a poder crecer en ventas consistentemente. Entonces, ya con esto, si ustedes logran resolver esas dos preguntas, van a avanzar hacia la primera, les va a ayudar a tener más clientes nuevos. Y la segunda les va a ayudar a tener los mismos clientes que tenían el año pasado, a poderlos retener a lo largo de los años. Y eso les va a dar un crecimiento saludable, sostenido y estable. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque las empresas que se responden la primera y la segunda usualmente fallan en la tercera. Y fíjense que no hemos hecho nada diferente a pensar estratégicamente, a pensar, a darnos un tiempo para pensar por qué necesito identificar a mi cliente, pensar qué resuelvo, cuál es el problema, cuál es la necesidad que le estoy resolviendo a mi cliente como bien mi servicio. Estoy pensando en una vez captado este cliente, ¿cómo hago
para retenerlo? Y seguramente, ¿cómo hago para hacerle una reventa? Fíjese que es una línea estratégica. Fíjese que estamos pensando, vuelvo y digo, una serie de pasos concatenados y organizados que cuantas veces lo recorra debería darme un resultado, y ese resultado, de acuerdo a la calidad de estrategia, va a ser mejor. Y probablemente lo que va a pasar es que si usted lo vuelve una costumbre dentro de su proyecto corporativo, va a formar parte, como decía Nicolás, de una cultura corporativa. Y al formar parte de la cultura corporativa, por vocación de repetibilidad, si el gerente todo el tiempo está pensando estratégicamente, lo más seguro es que sus directores, su segundo nivel, va a ver que él piensa estratégicamente y hay resultados, van a comenzar a pensar por vía de ejemplo y por vocación de repetibilidad, es decir, porque lo ven que él lo repite varias veces y que es su forma de desarrollar actividades, pues ellos van a comenzar a aplicarlo. Y cuando lo aplica el gerente y lo aplican los directores y por vía de ejemplo lo van a aplicar los coordinadores, y se hace una costumbre entre estas tres líneas, pues bienvenidos. Ya tenemos un elemento de cultura corporativa. Aquí dentro de esta empresa, dentro de esta compañía, dentro de esta corporación, dentro de esta institución, acostumbramos a pensar estratégicamente. Estamos acostumbrados a pensar con estrategia. Entendemos que la estrategia es importante. Entendemos que ser metódicos es importante. Entendemos que hacer las cosas dentro de un nivel de inteligencia, organización y disciplina es importante, porque me permite entender qué es lo que está ocurriendo. Me permite entender por qué salió el resultado, de dónde salió el resultado. Me permite tomar acciones de mejora. Me permite visualizar qué hice bien para potencializarlo. Me permite saber qué hice no tan bien para mejorarlo. Me permite entender por qué llegué a 3 y no a 2 al final del año. ¿Por qué mi contabilidad y mis utilidades mejoraron? Y lo único que me queda de ahí para adelante es seguir pensando de la misma manera para ir potencializando todo lo que hice bien, mejorando lo que no hice tan bien, reflexionando y entendiendo aún mejor el mercado. El orden nos va a permitir medir. La disciplina nos va a permitir no salirnos del plan. Y la estrategia nos va a permitir llegar a unos resultados calculados. Y ahí ya estamos haciendo un camino empresarial sólido. Ahí ya estamos recorriendo el camino que debemos recorrer. Y es un crecimiento equilibrado, un crecimiento con expectativas, un crecimiento estudiado, un crecimiento calculado dentro de las medidas de las posibilidades de cada institución, de cada compañía, de acuerdo a su realidad y a los recursos que tiene. No por el hecho de que la empresa sea pequeña, no quiere decir que no esté ordenada. El concepto de que las empresas ordenadas y las empresas disciplinadas son las grandes multinacionales. Tiene razón en eso, pero no tiene razón en el hecho de pensar que usted, siendo una empresa pequeña, no puede desde ya comenzar a pensar en estrategia, desde ya aplicarla y desde ya tener una disciplina y una propia cultura corporativa. ¿Eso no es cierto? Una definición clásica de empresa es una actividad económica organizada orientada a generar riqueza.
actividad económica organizada. En ningún momento me dice que es una actividad económica organizada por encima de 1.000 empleados, por encima de 1.000.000 o con ingresos de... No me están diciendo eso. Me estás diciendo que una empresa es una actividad económica organizada orientada a la riqueza. Y en ese orden de ideas, yo, si soy yo, si la empresa puedo ser yo mismo, soy el único empleado dentro de mi empresa. Pero si yo comienzo a verme como empresa y comienzo a desarrollar actividades como empresa y me organizo para desarrollar la actividad económica, lo más probable es que va a tener utilidades. Y con esas utilidades va a poder comenzar a contratar más personal. Y dentro de esta metodología, pues lo único que le va a tocar es crecer y ser próspero. Pero eso implica un sacrificio, eso implica una apuesta. Y ese sacrificio y esa apuesta la encuentran en disciplina, orden y estar siempre pensando desde la estrategia. Claramente es lo que nosotros recomendamos. ¿Por qué lo recomendamos? Porque lo hemos visto. Eso está materializado en la realidad diaria de nosotros. ¿En dónde? En nuestros clientes. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes han resuelto las primeras dos preguntas y han logrado capitalizar sobre todas estas reflexiones que hemos hecho con Leonardo en la tarde de hoy, viene la última pregunta de la noche y es, ¿estoy ganando suficiente dinero con mis clientes? Cuando ustedes han resuelto las primeras dos preguntas, se van a dar cuenta que también muchas veces están ganando muy poco dinero con sus clientes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comienzan a pensar estratégicamente y en serio se gastan el tiempo para pensar en quién es mi cliente y cómo yo resuelvo su problema y cómo yo organizo la cultura de mi compañía para garantizar que mis clientes aman mi empresa, aman mi producto, aman mi servicio y se quedan conmigo año tras año. Usualmente uno encuentra que, como ustedes vienen de un proceso de transformación, los precios a los cuales ustedes están acostumbrados a cobrar sus productos o a cobrar sus servicios están atados a los precios de los competidores que usualmente no hacen este tipo de análisis estratégico, que usualmente no tienen un nivel de diferenciación tangible en el mercado. Y cuando uno da un servicio premium, cuando uno entiende las necesidades del cliente y cuando uno atiende esas necesidades con suficiencia a través de una cultura y unos procesos, uno usualmente tiene un derecho ganado en el mercado a reclamar parte de ese valor a través de un mejor precio. Porque la gente cuando no tiene estrategia, la única solución para competir es, uy, ¿a cuánto está cobrando mi competencia? Cobre menos, a ver si los clientes vienen para acá. Pero cuando ustedes tienen estrategia, ustedes dicen, no, mire, un restaurante. Yo tengo un restaurante en el que entiendo quién es la persona que viene a comer a mi restaurante. Y le tengo un menú exactamente como él lo quiere. Y cuando él viene, mis empleados que están comprometidos con que él regrese, lo van a atender como un príncipe. Y él se va a sentir en el restaurante como en ningún otro restaurante. ¿Yo por qué tengo que seguir cobrando lo mismo, los mismos $15 que cobra mi vecino, que no hace absolutamente nada de esto? Yo podría pensar en cobrar de pronto 20, 30, $40 por el plato. No sabemos. Pero hasta que no se hagan la pregunta, no van a tener la respuesta. Pero esta pregunta solo se la pueden hacer si han respondido las otras dos. Y fíjense que el resultado de esta pregunta nuevamente es el resultado de una estrategia. Miren el concepto de la pregunta. ¿Estoy ganando suficiente dinero con mis clientes? Yo no veo la táctica en ningún lado. Yo no veo el pensamiento operativo desde ningún lado, salvo un número que al final me digan,
No estamos porque estamos en rojo, debemos el arriendo, debemos media nómina y no creo que lleguemos este mes a pagarle a todo el mundo. No logramos cubrir todos los costos operativos. Hombre, bueno, ahí tenemos uno. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que la utilidad no la miren como el resultado de una operación. No, la utilidad es el resultado de una estrategia. Y si usted quiere mejorar sus utilidades, debe iniciar a pensar como estratega. Tiene que iniciar a pensar estratégicamente, aprender a pensar estratégicamente, entender la importancia de sentarse un momento en el día, dejar la operatividad a un lado y cuestionarse este tipo de situaciones. Y cuestionarse con el objeto de mejorar, con el objeto de avanzar, siempre de avanzar, oído, siempre de avanzar. Y ahí se nos va a presentar algo, se nos van a presentar los miedos. Es que yo tengo miedo de, es que yo tengo miedo a. Los miedos, si usted no piensa con estrategia, se van a volver unos bloqueos y los bloqueos no le van a permitir a usted crecer. Usted tiene que pensar que las cosas buenas están detrás del miedo, al otro lado. Y pensar que las cosas buenas están al otro lado implica que usted tiene que volver el miedo una operación, volverlo una tarea, no un bloqueo. El miedo es una oportunidad de crecimiento. El miedo es una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque si usted lo vuelve una tarea, no un sentimiento, una tarea, tengo que superar el miedo. Una vez usted ha hecho un plan para superar ese miedo, para superar ese bloqueo, y lo logra superar, pues usted va a mirar atrás y sabe qué es lo que va a decir. Si yo pude superar esto, cualquier cosa que me traiga, cualquier cosa que me sobrevenga, voy a poderlo superar. Y eso le va a permitir estar avanzando constantemente. Pero eso es el resultado de pensar estratégicamente. Si usted no tiene claro que el miedo se debe volver una tarea por superar, yo tengo que sentarme a ver de dónde sale, cómo hago y creo un plan para superarlo, lo que va a ocurrir es que nunca va a salir de allí y nunca va a crecer. No lo va a lograr. Entonces, piense que la mejor forma de crecer, piense que la mejor forma de obtener resultados, piense que la mejor forma de ganar dinero, es decir, obtener utilidades al final del ejercicio, es el resultado de una estrategia, de serle fiel a su estrategia, de serle fiel a su disciplina, de serle fiel a sus convicciones y entender que ser metódico en su negocio es sumamente importante. Ese es el punto. Al final del día, volvemos en reiteradas oportunidades a decirles, todo esto es el resultado de una estrategia. Nicolás, tienes apagado el micrófono. Listo. Entonces, ustedes en este momento estarán pensando, ¿y yo a qué horas voy a sacar tiempo para todo esto que este par de personajes me acaban de decir si yo no tengo tiempo? Es que no tengo tiempo, es que yo ando metido todo el día en el restaurante, es que yo ando metido todo el día en la empresa de transporte, es que yo ando todo el día metida en la floristería y no tengo tiempo para eso. Bueno, pues resulta que para eso es la sesión del próximo lunes. En la sesión del próximo lunes les vamos a enseñar a todos ustedes a reorganizar el concepto de tiempo para poder pensar estratégicamente y responder estas preguntas difíciles que acabamos de ver el día de hoy. No sé, Ashley, si tenemos alguna pregunta. No,
Aún no tenemos preguntas. Quiero abrir el chat para cualquier persona que quiera, cualquier atendente que quiera preguntar algo. Em, pero tenemos como 3 minutos, lo podemos dejar para el lunes, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, pónganla en el chat. Gracias a Perfecto, ti, Steve. Steve. Nos vemos la próxima semana. Excelente. Bueno, muchas gracias a Vanessa, Ashley, a toda la mesa de trabajo del SBDC y los esperamos en la próxima sesión del día lunes. Fuerte abrazo para todos y muchas gracias. Hasta Gracias a ustedes, luego. Nicolás y Que estén Leonardo. muy bien. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias por atender.